Vamos a mirar el tema de cómo utilizar las variables continuas en las maniobras, ¿sí? Y lo vamos a hacer a la luz de un ejemplo de un selector. Entonces empecemos a mirar el tema de las variables continuas en las maniobras. Entonces tengo un actuador que está activado en forma booleana, o sea, él puede estar activado automáticamente, quiere decir que si él está en ese estado está activado y si está por fuera está desactivado. O activado ya en forma estática, o sea que hay que usar una señal de reset para apagarlo. Entonces puede estar en esas acciones como salida booleana. O sea, él puede tener un 0 o puede tener un valor mayor que 0. Ahora, yo puedo llegar y cargarle a ese sensor un valor. O sea, me estoy diciendo, el valor de la temperatura, ¿sí? El valor de la temperatura se va a cargar en el actuador. Ahora, en ese momento el actuador ya no va a trabajar prendiendo y apagando como 1 y 0, sino que por defecto va a mandar un tren de ondas. ¿Qué es enviar un tren de ondas? Entonces, él va a enviar unos pulsos en los que el ancho de pulso es proporcional al valor de esta señal. Ahora, eso se llama una asignación simple, o sea, a una salida o una variable cargarle el valor de una entrada. Pero yo puedo hacer una asignación compuesta, por decir algo, yo le sumo a esa temperatura, digamos, o a ese valor que está entrando, por decir algo, le sumo 20. Entonces, ¿qué tengo? Tengo lo siguiente. Al actuador carguémosle set lo que tenga la temperatura más 20, o sea, un valor 20 unidades más alto que el de la temperatura. Entonces, esos son cargas, ¿sí? Cargas de valores, o sea, o lo que se llamaría asignaciones compuestas. La variable más un valor. O puedo inclusive la variable más otra variable o la variable más, sí, una variable más otra variable que es constante, sí, y la variable que viene desde el sensor. Ahora, también podría usar un operador de comparación. ¿Cómo así? Cuando le doy clic sobre el signo de igual, me aparece un menú, ¿sí? Y aquí tengo un operador que se llama comparación, lo voy a seleccionar. Entonces tiene la siguiente estructura. Dentro del paréntesis hay una condición, dice que el actuador es igual y dentro del paréntesis hay una condición con el signo de interrogación. Luego aparece un valor, 2 puntos y otro valor. Entonces, si se cumple la condición que está dentro del valor, el actuador será igual al primer valor. Si no se cumple, el actuador sería igual al segundo valor. Entonces, ¿cómo puedo hacer con la entrada? Entonces, yo puedo decir, yo pregunto aquí si la temperatura, si el set, voy a decir, si el set es mayor que 60, ¿sí? Si el set de temperatura, entonces aquí le doy clic sobre el signo y nos salieron puros signos y escogí mayor que. Le doy clic sobre el 0 y me aparecen valores, ¿sí? Entonces puedo decir, si ese valor es mayor que 60. Entonces, mire lo que está diciendo. Si el set de temperatura es mayor que 60, actuador va a ser igual a 1. Y si no, actuador va a ser igual a 0. Entonces pero yo podría, entonces mira, ahí que está diciendo, cuando sea mayor, préndalo. Y cuando sea menor, apáguelo. Digo, no, puede que sea al contrario, cambiando el signo de interrogación por menor. O también puedo decir, no, cuando es mayor, póngale 0. Valor de la primera opción, 0. Y le doy clic sobre la segunda opción. Y en caso contrario de que no sea mayor, póngale 1. O también podría decir casos como estos. Cuando sea mayor, póngale 0. Y cuando no sea mayor, ponga el set de la temperatura. Entonces, mire lo que estamos, por ejemplo, aquí diciendo. Si el set de temperatura es mayor que 60, el actuador va a ser igual a 0. Pero en caso de que no sea mayor que 60, el actuador va a ser igual al set de temperatura. Entonces, puedo con esa estructura maniobrar y hacer muchos diferentes ya acciones para para obrar sobre el actuador. Entonces ahí vemos cómo podemos utilizar las variables analógicas como argumentos de comparaciones para activar o desactivar las salidas. También puedo utilizar, vamos a decirle que no sea una comparación, sino una asignación, entonces queda una asignación simple. O le puedo decir que no.
que yo voy a usar una función, por ejemplo, que yo quiero hacer un control proporcional. Entonces yo quiero decir que la variable de salida de ese control es el actuador, que el set point sea uno de esos set points que tenemos ahí, el set de temperatura, y que la entrada sea el sensor de temperatura. Entonces aquí yo veo cómo yo puedo utilizar, ¿sí?, la variable de entrada como uno de los argumentos, ¿sí? Puedo usarlo como uno de los argumentos de una función. Entonces, esa es otra de la forma de utilización de las variables analógicas en las maniobras, usarlo como argumentos de funciones. Ahora, para poder ilustrar el ejemplo que tenemos con respecto a las maniobras, vamos a implementar este ejemplo. ¿Este ejemplo en qué consiste? Este ejemplo consiste en que yo tengo un selector. El selector tiene un común, ¿sí?, y 4 posiciones. O sea, me puede estar haciendo contacto entre este común, ¿sí?, y cualquiera de estos 4. Entonces yo podría colocar este común al voltaje positivo y esto entrarlo a la entrada 0, este a la entrada 1, a la entrada 2 y a la entrada 3. Entonces ahí estoy gastando 4 entradas del autómata. Una recomendación, ¿sí?, sería no hacerlo de esa forma, o sea, llegaría a hacerlo de esta forma más bien, o sea, colocarle al selector, resoldarle unas resistencias y estas resistencias de 1 kilo ohmio y entran por una sola entrada del autómata. Entonces cuando está por la posición 0, digamos, llega un voltaje al autómata. Cuando yo cambie a otra posición, o sea, por decir algo, a la posición 1, entonces, como ya pasa a través de una resistencia, o sea, circula otra corriente, o sea, que va a haber otro voltaje en, el, en la entrada del autómata. Cuando yo pase a otro, entonces ya la resistencia no es de casi no de 2K, entonces la corriente es menor y por lo tanto va a haber otro voltaje y así sucesivamente. Entonces voy a tener con cada posición diferentes voltajes. El máximo caso, entonces miren lo que pasa. Puedo tener diferentes corrientes porque hay diferentes resistencias y eso nos va a dar diferentes voltajes. ¿Qué ocurre? Que esto nos permite usar una sola entrada del autómata. En el circuito observamos que el positivo de la fuente llega a una de las entradas del selector y de otra de la otra terminal sale hacia la entrada del autómata para regresar hacia la tierra de la fuente que alimenta las entradas. Y tengo entonces unas resistencias en un circuito como el que se ve en este punto. ¿Cómo sería el manejo en el programa? Entonces, tengo aquí la entrada del selector y vamos a decir que tengo una salida, que es la salida, voy a llamar monitor 1, ¿sí? O la voy a llamar la selección. O sea, este me dice cuál selección tengo. ¿Para qué es muy útil esto? Por decir algo, yo tengo una aplicación en la que quiero que el operario maneje 3, 4 programas distintos, o sea, recetas, ¿sí? Entonces él puede escoger la receta, ¿sí?, escogiendo con el selector cuál es la receta que va a funcionar. Y yo puedo poner, digamos, que este selector de temperatura, que es el que maneja las recetas, decirle que él no va a hacer un valor, sino que le doy clic derecho y le digo que es un arreglo y que tiene 4 posiciones. Cuando yo voy y miro las posiciones que tiene, entonces miro las temperaturas en editar tabla arreglo, y digo, entonces en una receta me va a controlar 60 grados, digamos que en la otra receta me controle 40, que en la otra receta me controle 75 grados, que en otra receta me controle 90 grados. Entonces tengo, la persona puede escoger 4 posibles temperaturas para controlar en su sistema. Entonces, una estrategia es que él puede tener una tarea que es la que maneje las selecciones. Inclusive, lo voy a hacer ambas en la misma tarea, pero podrían ser en distintas tareas. Entonces, yo aquí tengo el actuador, ¿sí?, va a recibir, ¿sí?, pongámosle aquí por la parte de la entrada de temperatura para que realmente pueda, ¿sí?, digamos que entonces yo digo, el actuador va a recibir un set, ¿sí?, un set de temperatura, ¿sí?,
conecto el vector de temperaturas a la tarea y entonces yo digo, o sea, esta función de control proporcional, ¿sí? Por decir algo, vamos a mirarla. Entonces, la salida es hacia el actuador. El set point, entonces vamos a tener 4 posibles set points, ¿sí? Y es la selección, la variable que se llama selección, vamos a cargarla directamente. Entonces, la selección que, aquí tengo el set temperatura, bueno, esta es la entrada, no, si tiene, sí. Aquí en este 4, en donde está este 4, voy a poner la selección. Entonces, miren lo que ocurre. Esta función tiene un actuador por donde va a salir la acción proporcional. Tiene un set point y el set point es seleccionado por la variable selección. Y una entrada que es la entrada, sí, pero no selección, sino la entrada 1 que es el set point, que es la medición. Entonces miren, y la ganancia. Entonces, yo aquí yo cambiando, sí, tengo un solo control proporcional y cambiando esta variable que se llama selección, yo estoy cambiándole el set point a ese control y por lo tanto variando diferentes programas. Ahora, ¿cómo hago para que esta entrada de selección me cambie esta selección? Entonces, voy a agregar un bloque de maniobras anteriores que es donde vamos a poner la función. Entonces, usamos una función que se llama, ¿sí? En las funciones de arreglos, una que se llama buscar el índice en una tabla. O sea, yo quiero que la variable selección me revise la entrada, ¿sí? Entrada cell y en la tabla 01, voy a escoger esta tabla, ¿sí? En la tabla 01 me diga cuál es el índice que estamos manejando, ¿sí? Entonces, ¿qué me toca? Esta tabla 1 me toca cargarle, o vengo aquí, le doy clic sobre esto, aquí están las tablas, voy a editar tablas y aquí tengo los valores de la tabla 1 que son puros ceros, entonces me toca coger esa tabla y cargarle los valores que corresponde. ¿Cómo se hace? Se hace de la siguiente forma. Si yo tengo una variable, ¿sí? Que vamos a mirarla en el tiempo, ¿sí? Yo tengo una variable de entrada que cuando yo la estoy manejando, en la posición 0 me da este voltaje, ¿sí? En la posición 1 me da otro voltaje. En la posición 2 me da otro voltaje y en la posición final me da este voltaje. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Yo le debo decir a la función que me busque en estos valores que pinto azules. De manera que lo que esté, el 0 es la posición 0. Cuando esté entre los dos valores siguientes al 1 es la posición 2 y finalmente los últimos dos la posición 3. Quiere decir que yo mido estos valores rojos, ¿sí? Y teniendo esos valores rojos, yo ya establezco que la mitad entre esos dos valores que mida es el que voy a poner en la tabla. O sea, que yo en la tabla voy a poner 0, este valor, este valor, este valor y finalmente el último. O sea, que si yo tengo 4 posiciones, debo cargar la tabla con 5 valores. ¿Cómo hago para detectar esos valores? Entonces la estrategia puede ser, vengo y miro, clic derecho y miro las propiedades de esa entrada de selección y voy a iniciar lectura y veo que está en 131. Paso el selector a la primera posición, me da 205. Paso a la siguiente posición, me da 440. Voy guardando, escribiendo en un papel esos valores. Y en la última me da 919. Entonces, vengo y finalizo la lectura y vengo y lleno mi tabla. ¿Cómo la lleno? Con los valores intermedios entre los que leí. Entonces, en tablas constantes, edito la tabla. Entonces digo, esta primera posición es 0. La siguiente es el intermedio entre los dos que leí, es 170. Entre 0 y ese valor. Acepto. La siguiente, el valor entre los dos siguientes me da 350. Y le digo, aceptar. El siguiente es el valor 650, el promedio entre los dos que leí, y me queda faltando el último valor que sería 1023. Entonces le digo aquí encima clic y le digo que agregue un ítem. Entonces el cuarto ítem lo voy a poner como 1000 y ahí tengo ya los valores que corresponden a ese esquema que dibujamos ahora. Le digo aplica y ya la tabla entonces está. Entonces ya la tabla tiene los valores. Entonces vamos a mirar cómo se comporta la variable que se llama entrada de selección y la variable que se llama selección. Entonces vengo al trazador, al graficador,
antes de iniciar, tengo que escoger cuáles variables quiero ver. Entonces quiero ver la entrada de selección. Veamos también la entrada, a ver, quito este ítem, la entrada 1. Y me interesa ver el monitor a selección, sí. Entonces, quiero ver esas variables y aquí en el trazador, entonces pongo la entrada de selección en la pluma roja y en la pluma, pongamos selección en la pluma morada y pongo inicio. Entonces, mire, cuando la selección está en 132, que es la primera posición, me está diciendo que la selección es 0, voy a pasar a la siguiente posición. 205, entonces la selección es 1, paso a la siguiente posición y es 465 y me dice que la selección es 2 y paso a la última, sí, que es 919 y me dice que la posición es 3. Entonces mire que ya me convirtió esas variables análogas en posiciones 1, 2, 3, ¿sí? Entonces bajo al 2, bajo al 1, al 0. Entonces observamos que aquí vemos las posiciones que dibujé ahorita y cómo al poner en la tabla los intermedios, ella me calcula la posición. Ya eso hace que, ¿qué? Hace que ocurra lo siguiente. Vamos a poner una variable adicional para mirar, si la voy a llamar aquí monitor 2 y voy a hacer una cosa por fuera del control. Voy a decir que monitor 2, ¿sí? Es la variable que va a ser igual. Me va a mostrar qué set point estoy manejando. Entonces aquí escojo los sets y aquí entre los corchetes pongo la selección. Entonces, si yo llego pero me toca entonces enviar este programa al automata programable para que él me haga la función. Listo. Entonces, vengo y miro en el graficador, ¿sí? E inicio de nuevo el trazado, pero voy a agregar la variable que se llama monitor 2, ¿sí? Y lo voy a dejar ver aquí en una de estas en la pluma azul. Y vuelvo a inicio el trazado. Entonces, mire, en este momento el set point de temperatura es 60. Cuando paso a la posición 1, miren que el set point se vuelve 40. Cuando paso a la posición 2, el set point es 75. Y cuando paso a la posición 3, el set point es 90. O sea, miren cómo cambiando el selector, cambio el set point y por lo tanto es como si tuviera unas recetas distintas y estoy manejando diferentes tiempos. Ahora, lo interesante de esto es lo siguiente, yo puedo tener por aquí un control, pero puedo tener por aquí un control de velocidad u otra tarea que esté controlando otra salida para otro efecto diferente, ¿sí? Y esta tarea, ¿sí? Le puedo llegar y colocar, ¿sí? Decir que esta banda es otro grupo de 4 set points, ¿sí? Y está llegando acá y le puedo decir que la selección también está llegando a esta variable. Entonces, mire, cuando yo escojo con el selector entra, ¿sí? La tarea, perdón, el programa o la receta que voy a trabajar, ¿sí? Aquí selección, le dice a esta tarea de control que set point usa y le está diciendo a esta otra que otro set point. O sea, eso me permite manejar por todo el programa con una misma selección diferentes controles y entonces eso se constituye en lo que se llamaría un sistema de recetas en el cual puede que de fábrica coloquemos, ¿sí? Los valores iniciales que van a tener esos set points, ¿sí? Desde acá los ajustamos los distintos set points, que va a tener el sistema y entonces ya luego el usuario en una máquina muy simple que solo tenga un selector, con solo mover el selector a las posiciones que se escoge el programa que se va a trabajar. Pero no solamente tiene esa ventaja, sino que si este automata está conectado a una interfaz HMI, como por ejemplo una Kinko, una Nestion o a un SCADA, el SCADA le puede cambiar en momentos determinados estos set points. Entonces no solamente no solamente poder que el operario seleccione las recetas, sino también que los sets de cada receta sean modificados. Entonces, eso da una versatilidad muy grande a la hora de usar un sistema. Entonces, es el usar esta función que llama tab find, o sea, buscar en una tabla, le doy clic y aquí donde dice configurar función, dice, busca indicador de entrada en tabla, o sea, ¿él qué hace? Él busca y carga en el argumento 1, o sea, en selección, el índice del ítem de la tabla, ¿sí? De la tabla AR3,
el ítem que es similar a AR2, o sea, él busca cuál valor, sí, o sea, el valor que entra en esta entrada analógica, él busca en esa tabla cuál es el valor más cercano y de acuerdo a eso, entonces en la variable selección nos dice el índice. No nos dice el valor, sino el índice. ¿Por qué es interesante tener el índice? Porque miren que ese índice puede ser usado para leer muchas tablas en el programa y por ende para hacer que un programa se comporte como un sistema con recetas.